Amados, buenos días. Señor les continúe bendiciendo. ¿Cuánto les gusta orar? La invitación de esta mañana, con la palabra que se va a compartir, es a orar. Y el título del mensaje es: no se preocupen por nada, más bien oren por todo. No se preocupen por nada, más bien oren por todo. Y ya desde el título nos va a anunciar una tensión entre la nada y el todo. No se preocupen por nada, más bien oren por todo. Y le pido el favor que abra su Biblia en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Versículo súper conocido. Lo hemos compartido aquí un montón de veces, en los ayunos, los martes, otros días. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. No se preocupen por nada, más bien oren por todo. Y esa es la palabra que usted debe recordar. Cuando salga de aquí, recuerde, no se preocupen por nada. Oren, más bien oren por todo. Entonces, Filipenses 4, versículos 6 al 7. El título, ¿quién se acuerda? No se preocupen por nada, más bien oren por todo. Eso, ahí llevamos ya la primera ganancia. Si usted se acuerda de eso al salir de aquí, en eso se resume la enseñanza de hoy. No se preocupen por nada, más bien oren por todo. Y dice así la palabra en versión Reina Valera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De nuevo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias por lo que hoy quieres enseñarnos, recordarnos, hablarnos, Señor. Tal vez conocemos, Señor, esta palabra. Tal vez decimos, de pronto alguno, Señor, puede decir aquí, la conoce de arriba abajo. Pero te pido que hoy seas hablando por tu palabra, iluminando, Señor, también al expositor. Glorifícate, precioso Dios. Y gracias, porque nos invitas a no preocuparnos por nada. Más bien, orar por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en Hechos capítulo 28, no lo busque, versículo 16, se narra la llegada de Pablo a Roma. Pero Pablo no llega a Roma de vacaciones, como muchos quisieran hoy aquí, ir a Europa a vacacionar. No, él llega preso. Si usted busca ese texto cuando esté en la casa, a Pablo un centurión lleva varios presos y lo entregan a un prefecto militar. Y en medio de eso a Pablo lo colocan en una casa aparte. La gracia de Dios estaba ahí, permitió como ciudadano romano que estuviera ahí aparte. Pero para poder sobrevivir en medio del lugar donde estaba, Pablo necesitaba dinero. Y hubo una iglesia que lo sostuvo, a la cual le escribe, y es la iglesia de Filipos. Esa iglesia había sido fundada ya hacía muchísimos años por él y Silas. Pueden mirarlo en Hechos 16, del 12 al 40. Entonces, ellos fueron los fieles ayudadores de Pablo, los que le sostuvieron en medio de la prisión. La carta a los Filipenses
reconoce el interés genuino de parte de los de Filipo por el bienestar de Pablo. Pablo va a hablar acerca de la generosidad de la iglesia, que en medio de carencias, casi de nada, es abundantemente dadivosa. Y son muchos de los contrastes que vamos a encontrar en la iglesia de Filipos. Fue ampliamente abundante en el dar. Y ahora uno dice, ¿cómo es posible? Si no tienen casi nada, tienen poquito, ¿cómo dan ellos? Y es que de su pobreza, como la viuda que menciona Jesús, dieron todo. A través de los años, ellos le estuvieron mandando ayudas económicas. Y usted puede mirarlo en el capítulo 4, ahí mismo, en los versículos 15 al 16, dice textualmente: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Es decir, que esta era una iglesia que había sostenido económicamente el ministerio de Pablo, a pesar de ser una iglesia pobre, que no tenía nada. Ahora, también contiene una exhortación, esto a manera de panorama para conocer un poco acerca de la iglesia de Filipos. Y contiene una exhortación a resistir las falsas doctrinas. Por un extremo, había un legalismo que los llevaba a retroceder al judaísmo, junto con rituales, entre ellos la circuncisión. Pero por el otro extremo estaban los libertinos, que tenían un culto al yo y hacían lo que se le daba gana. Entonces la iglesia estaba ahí, entre esos maestros que podían llegar y algunos que estaban infiltrados dentro de la iglesia. Entonces Pablo quería exhortarlos contra eso. No sé si usted de pronto ha detectado alguna vez que a su vida quiere alguien que lo haga volver atrás de la fe de Jesús, para decirle, no, es que necesitas guardar un velo, es que necesitas ponerte un sombrerito, tiene otro nombre. Tal vez te digan, no, es que ya sabes, nunca más te puedes cortar el cabello, o tienes que cortarte el cabello, o esto, lo otro. Ese tipo de cosas accesoriales eran las que trataban. Obviamente allá eran rituales del judaísmo y querían que la gente se volviera. Pero otros decían, como ustedes ya son salvos, ustedes ya tienen el cielo ganado. Si pecan, eso no hay problema, Hagan lo que quieren, que igual ya son salvos. Entonces, en esas dos aguas se manejaban. Además, Pablo también les va a instar a solucionar conflictos, como dos mujeres que ahí aparecen, Evodia y Síntique, que eran líderes de la iglesia. Habían trabajado con Pablo, pero estaban irreconciliables. ¿Qué habrá pasado entre ellas que estaban así, que estaban de pelea? Y por último, Pablo quiere recordarle a los hermanos, al escribir esta carta, la supremacía de Cristo sobre todas las cosas, que siendo Dios, se despojó, pero con todo y eso, humillándose hasta lo más bajo, tomando forma de ser humano, muriendo de la peor forma en la cruz, Dios le exaltó sobre todo. Le dio nombre sobre todo nombre. Kyrios, el mismo nombre que recibe Dios. Jesús es Dios, no como dicen en una secta por ahí, que Jesús es un Dios menor. Jesús es Dios, tan Dios como el Padre. Y Dios es uno y tres a la vez. El Dios uno y trino. ¿Vieron? Entonces, fruto del amor recíproco,
entre Pablo y la iglesia de haber el corazón de la carta. Y el corazón de la carta es la preocupación pastoral de Pablo por la situación de la iglesia. Porque, hermanos, así como usted se preocupa por su familia, por los suyos, así los pastores se preocupan por la congregación. Así Pablo tenía un genuino y legítimo interés por saber cómo estaban en la iglesia. Primero, en el primer capítulo les insta a que no olviden que seguir el evangelio es seguir la victoria más segura. Luego, a pesar de las contradicciones de Pablo estar en la cárcel, él deja ver que las prisiones dan gloria a Dios. Le hago una pregunta: ¿sus tribulaciones dan gloria a Dios? ¿O son tribulaciones que se las buscó? No para gloria de Dios, sino porque usted mismo se lo buscó. ¿No le ha pasado eso alguna vez? A veces nos juzgan, pero es para la gloria de Dios. Pero a veces nos juzgan con razón, porque hacemos lo que no debemos. Ahora, él también les estimula a recordar que Cristo es el único Señor y verdadero, y que solo Él merece adoración. Con todo y esto, para los filipenses, la vida en el día común era preocupante. ¿Por qué? Tras que no tenían mucho dinero, eran cristianos. Y ser cristiano en esa época era sinónimo de peligro. Era sinónimo en muchos casos de muerte. Hoy decir que uno es cristiano, dice, sí, pero ¿qué clase de cristiano? Te pregunta. ¿Cristiano qué? No, ¿eres cristiano qué? ¿Católico? ¿Evangélico? ¿Adventista? Y te sacan toda la gama bautista, anabaptista y toda clase de cristianismo. ¿Se ha escuchado? Entonces aquí, para los filipenses, vivir la vida cristiana les costaba bastante. Por lo tanto, ser creyente para mucha gente era estar vulnerable. Y le hago una pregunta: ¿alguna vez usted se ha sentido vulnerable? Claro, también me he sentido, no una, ni dos, tal vez tres. Entonces, eso lo hacía vulnerable a los azares y avatares de esta vida mortal. Entonces, la iglesia primitiva, ser cristiano era un riesgo. Y le hago una pregunta: ¿a usted le cuesta ser cristiano? Tal vez no, o tal vez sí, no sé. Ya usted me dirá después del servicio. ¿Le cuesta? ¿Le critican? O si dice cristiano, todo el mundo está conforme y se oye tan nominal como en Estados Unidos, que todo el mundo es protestante, todo el mundo es cristiano, pero a la hora de la verdad, con sus actos niegan la fe que dicen profesar. Solo es un escudo. Entonces, la solución de Pablo para las preocupaciones de la vida está centrada en estos versículos. Y es: las aflicciones se combaten con oración. Y esa es la invitación que quiero hacerles y que trae el texto. Pero es probable que haya algunos aquí que no estén pasando por aflicción. Para ustedes también hay palabra. Que de pronto alguien dice: no, yo no estoy pasando por aflicción, yo estoy pasando por felicidad absoluta. Tengo todo, no me falta nada. Hermano, para usted también hay, no se preocupe. M.R. Vincent dice: la paz es el fruto de la oración del creyente.
Pero no se refiere a la paz, de que no hayan conflictos y todas esas cosas, sino en medio de las tormentas estar tranquilos. Ahora, con ese pasaje que hemos leído, donde se nos dice, no se preocupen por nada, más bien, oren por todo. Principalmente, Pablo recoge 3 cosas importantes. La primera, Pablo insiste en que podemos llevar absolutamente todo, cualquier carga, hacia la oración. Y tal vez usted ha experimentado eso, que ha orado y ha visto la respuesta del Señor. Pero tal vez también hay otros aquí que han orado y no han visto nada. ¿A alguno le ha pasado que ha orado y como que no pasa nada? No hay nada, hermanos, demasiado grande para el poder de Dios, ni nada demasiado pequeño para su cuidado paternal. Dios tiene un cuidado total de nosotros. Entonces, lo primero que va a mostrar este texto es la insistencia de Pablo a que podemos llevar todo a Dios en oración. Yo no sé hoy qué es lo que tú crees que no se puede orar, pero te invito a que sepas que sí puedes hacerlo, que puedes llevar todo. Pero usted de pronto dice, ay, pero y hasta las cosas que no tienen que ver, que son malas. No, obviamente no. Usted sea sabio y pida lo que debe pedir. Pero la palabra nos enseña algo, que nosotros no sabemos orar como nos conviene. Así que por más que oremos aquí muchas cosas, gracias a Dios, el Espíritu Santo intercede por gemidos indecibles por nosotros. Así que no se preocupe si usted ve que otros oran y cuando se levanta dice, Señor, no sé qué, aquí citan todo. Usted tranquilo, que con lo que usted sepa expresarle a Dios y lo hace de corazón, esa va a ser la mejor oración que pueda hacer. Que muchas veces nos preocupamos por ese tipo de oraciones accesoriales, adornarlas con todo. Y yo creo que les digo una vez, a mí me pasaron muchas cosas desde la adolescencia, en la infancia, y escuché todo, desde los que se paraban y cuando los llamaban a orar, ellos siempre buscaban orar y salía, amantísimo Padre, que la presencia fluya por no sé, un montón de palabras y buscaban cosas raras, cosas bien raras. Decían, Señor, envuélveme en tu fragancia para que esa costra de la roca no penetre nada ni me... Entonces, en eso no está el poder de Dios. No está en toda la retórica que usted pueda hacer. El poder de Dios está en que uno humildemente clame a Dios desde su corazón. Y listo, va a ver la respuesta de Dios. Por eso, he tenido la experiencia de orar por personas que están enfermas. Sin siquiera, no me he demorado ni 2 minutos. Padre, en el nombre de Jesús, que han estado en los hospitales y se han levantado, sin necesidad de tomar tiempo ahí. Pero es porque solo Dios así lo ha querido y así lo ha hecho. Pero también hay momentos donde nos hemos tomado con otro en grupo mucho tiempo, hasta meses, orando por una persona por su salud. Y Dios ha ido actuando poco a poco. Y hay otros en que la respuesta de Dios ha sido no. Y uno dice, pero si la voluntad de Dios no es que todo el mundo esté bien, pues la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Y hay muchos que se buscaron esa enfermedad o por alguna razón o simplemente la enfermedad es para la gloria de Dios. Así de sencillo. Entonces, Pablo, en primer lugar, ¿en qué insiste? A que podemos llevar absolutamente todo a Dios en oración. Y eso es lo primero que quiero que te lleves. Bueno, ya son varias cosas. La número 1 era el título.
no se preocupen por nada, más bien oren por todo. Ahora, lo primero, Pablo insiste que podemos llevar absolutamente a Dios todo. Hermano, no se guarde nada. Si usted tiene una petición que hacer, si usted tiene algo por lo que orar, dígale: Señor, aquí está, porque nada hay imposible para Dios. Así como un niño le pide a su papá, a su mamá, a su hermano mayor o al que sea, le dice: dame esto, y ya él sabe que se lo va a dar. Así tengamos esa fe que Dios puede obrar y hacerlo. Así como el niño sabe que el año que viene va para el colegio, así tengamos esa fe. No sé, ni siquiera saben cómo está la situación de los padres muchas veces. Que lo digan los padres acá. Y si ya pasan a la universidad, muchos que salen del bachillerato a la universidad dicen: bueno, voy para la U. Y le dicen a todo el mundo, charlan en grado 11, pero no tienen ni idea cómo están económicamente los padres. ¿Cierto? Y cuando uno se entera: ay Señor, que yo pase en la Universidad de Cartagena. ¿Cierto? Bueno, a mí me tocó así. Cuando me enteré, bueno. Sí, ya hay un momento en que uno sabe. Entonces, hermanos, un niño puede llevar todo a su padre o a su madre. Y de seguro, sea lo que sea, va a despertar el interés. Y eso me recuerda una de las enseñanzas que daba Jesús. Y en sus ilustraciones tenía: un día estaba una mujer que necesitaba justicia de su adversario. Y fue tan insistente con la carga que el hombre tuvo que hacerle justicia. No sea que yo me canse y yo no sé qué haga con esta señora, pero voy a hacerle justicia. Hermano, llévele a Dios todo. Todo puede llevárselo al Señor. Ore por aquello que usted dice, esa causa perdida. Ore. Pero ahora, cuando me refiero a causa perdida, tampoco vaya a inventar una causa toda rara. No, es que si ya tiene su familiar, está enterrado, 20 días de muerto, por favor. ¿Ok? Recuerdo un amigo, pastor, una vez él le pasó algo muy parecido. Oró por algo que no debía, para arreglar bien esto. Oró por algo que no debía. Y después estuvo bien apurado. Bien apurado. Otro día les cuento bien. Segundo, ahí le dejo la incógnita. Si lo primero es, Pablo insiste que podemos llevar absolutamente a todo a Dios en oración. Lo segundo, podemos presentarle nuestras oraciones, nuestras súplicas y nuestras peticiones hasta por nosotros mismos. La primera, podemos orar por todo, por los demás, pero en la segunda, siéntete confiado que hasta tus propias necesidades Dios las va a escuchar. Podemos pedirle perdón a Dios hasta por lo que hicimos en el pasado. Señor, perdóname porque llevé una vida así, llevé una vida disoluta, llevé una vida donde todo lo que hacía era malo. Perdóname si en el presente, Señor, te he desagradado. Señor, ayúdame y dirígeme para poder tener un futuro en tus manos. Podemos encontrar el cuidado de Dios a través de la oración. Y tercero, Pablo establece que la acción de gracias debe ser el acompañamiento universal de la oración. Si usted ora, su oración debería tener acciones de gracia. Su oración debería expresar la gratitud, la certeza que Dios va a orar. Decirle: Señor, gracias. Gracias. Y cuando oramos, hermanos, debemos tener esa perfecta gratitud
porque Dios siempre responde. Ahora, puede responder de 3 formas. Yo creo que lo saben. ¿Puede responder? Sí. ¿Puede responder? No, que no nos gusta muchas veces. ¿Y puede responder? Espera. A todos nos gusta es el sí ya, pero ya, de una. ¿Cierto? Todos nos gusta ese sí. Y aquí he visto a unas hermanas que han orado por lo de la universidad y le han dado cheque de una. Eso fue increíble. Por dineros, cosas retenidos, y Dios ha sido tan fiel de una. Pero hay otros que Dios le ha dicho, no, no seas terco, no seas terca. No. Pero a otros Dios le ha dicho, un momento, espera. ¿Qué te ha dicho Dios con respecto a las peticiones que tienes? ¿Te ha dicho sí? ¿Te ha dicho no? ¿O te ha dicho espera? Para otros en el matrimonio le han dicho, espera, un momento, aguántate. Entonces, el texto de hoy nos llama a que el que ore, el orante debe orar con confianza. Que el perfecto amor de Dios, que su sabiduría, que su poder nos hará tener paz. ¿Usted quiere paz? Ore y dé gracias a Dios. El resultado de la oración del creyente, el resultado de estar con el Señor, en comunión con Él, es paz. Es paz. Y por eso dice la palabra que Él va a estar cuidándonos. Y esa paz guardará nuestros corazones. La palabra que usa Pablo es un término militar de aquel que monta guardia. Y la paz de Dios nos guardará nuestros pensamientos, nuestros corazones. Es decir, Dios hará guardia. Esa es la palabra que usa el Señor ahí. Ahora, eso no quiere decir que la paz que vamos a tener es una paz solamente de la mente, del pensamiento. No, Dios también produce paz a nuestro alrededor. De hecho, hay un texto que dice, oren por la ciudad donde viven. Diciéndole Dios al pueblo porque estaba en cautiverio. Oren por la paz de la ciudad donde están, porque la paz de esa ciudad va a ser la paz de ustedes. Se lo dice a los que viven como extranjeros en otro lugar. También se puede aplicar a los que oran por esta ciudad porque vivimos en esta ciudad. Entonces, hermanos, la paz de Dios es tan preciosa que la mente humana, con toda su habilidad y conocimiento, nunca podrá producir tal estado de reposo. Ni siquiera con ayuda psicológica, ni con pastillas. El camino de paz consiste en acercarse a Dios en oración y dejar que Él responda, que Él nos abrigue en sus manos y nos guarde. Entonces, recuérdenme el título del mensaje. No se preocupen por nada, más bien, no se preocupen por nada, más bien oren por todos. 3 cosas. 1, Pablo insiste en que podemos llevar absolutamente ¿todo a qué? A todas las peticiones a Dios. Lo segundo, podemos presentar nuestras oraciones, súplica y nuestras peticiones hasta por nosotros mismos. Y tercero, que la acción de gracias es el mejor acompañamiento para la oración. Ahora les pregunto a ustedes, son muy genios, a ver,
¿Por qué Pablo les escribe este mensaje de estar confiado, de no preocuparse, sino más bien orar a los de Filipenses? ¿Por qué se lo habrá escrito? ¿Qué piensan ustedes? Pablo se los escribe, amados hermanos, porque ellos estaban pasando por dificultad, porque ellos lo necesitaban. Porque ser cristiano en aquella época, se los dije al inicio, era difícil. Llevar una vida agradable a Dios era complicado. Y a veces yo me cuestiono, me pregunto, pero entonces, me tengo que revisar en qué sentido puede ser complicado para mí en esta época. Y debería ser complicado en el sentido en que usted vaya en contracorriente a lo que el mundo quiere, a que usted no se congracie con todos aquellos que hacen sus chistes de triple, cuádruple sentido, ni siquiera de doble. Entonces, tenemos que cuidarnos, hermanos. Yo creo que hoy nosotros como iglesia también estamos vulnerables. Vulnerables porque las series de televisión, lo que dice la gente, lo que se ve en las redes sociales es una malsana tolerancia hacia el pecado. Antes tolerar tenía otra connotación, hoy tolerar es aceptar las conductas como tales sin criticarlas. Eso no es tolerancia. Eso es dejar que permee esa cultura que no es de Dios. Te hago otra pregunta. A usted que está aquí, ¿se le quita la desesperación si alguien le dijera, pero ya, no te preocupes más? ¿Se le ha quitado a usted alguna vez cuando su esposo, su esposa le dice, pero ya cálmate, no te preocupes, todo se va a solucionar? ¿O se desespera más? Bien, han hablado los esposos y las esposas. Cierto que es complicado. Hijos, cuando su padre les dice, pero ya, tranquilo, tranquila, esto se va a solucionar. Pero mami, tú no sabes. ¿Le ha pasado alguna vez o le pasó? Entonces, aquí pareciera que Pablo le dice, esto es un imperativo, miren señores, no se angustien, no se afanen. Pero uno le puede preguntar, Pablo, ¿cómo no me voy a afanar si lo que estoy viendo es difícil? Y me imagino la escena de la esposa diciéndole al esposo porque tienen que conseguir el arriendo, algo, no sé. El esposo ahí normalmente tratando de concentrarse a ver qué hace, y la esposa lo ve, pero ¿qué hacemos? O esto. Y él ahí, que normalmente uno como hombre trata de estar más relajado. Bueno, podrán haber sus casos diferentes. Y ella, pero ay, mija, cálmate. Pero ¿cómo me voy a calmar? Si esto no se ve. Eso sucede, hermanos. Y aquí Pablo le dice a la iglesia, por nada estén afanosos. Y es un imperativo. Y quiere decir que se necesita dominio propio para esto también. Hermanos, esto es entonces un mandamiento. Y los mandamientos son para cumplirse. En Árbol de Vida para las Naciones hemos pasado tiempos difíciles, donde nos hemos trasladado de lugar. Yo recuerdo cuando íbamos a salir del primer lugar. Bueno, ¿y para dónde vamos? La angustia de muchos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar a la deriva? Cuando estuvimos sin paredes, ¿se acuerdan? Al aire libre. Nos veía todo el mundo cuando adorábamos al Señor. Todo el mundo nos veía. Pero una iglesia, sí, de paredes abiertas. Todavía somos de paredes abiertas.
Y luego, este lugar, pero es muy caro, muy costoso, ¿cómo va a ser el arriendo, los servicios? Pero Dios fue tan bueno que nos lo regaló y nos ha sostenido. Nos ha sostenido de una manera preciosa. Entonces, muchas cosas, hermanos, quiero que escuchen esto con claridad, de las que nos asustan o angustian en esta vida, iba a decir angustian, que nos angustian en esta vida, hermanos, ese tipo de cosas que uno piensa que van a venir, creo que el 80% de ellas no pasa, sino el 99.9%. Todo eso que uno se imagina, ay, ahora va a pasar esto, y me van a dejar, y se va a ir esto, ay, la casa se va a destruir, el avión se va a caer, las alas se le van a partir, y cuando aterriza, ay, no pasó nada. Ay, el vendaval no se llevó nada, ni una teja. Ah, eso que pensé que me iban a juzgar y me iban a decir, no pasó. Ay, eso que pensé que me iban a decir, mi esposa, mi esposo, esto, me salvé. ¿No le ha pasado algo así alguna vez? Que se imagina el apocalipsis, como dicen por ahí. Se imagina que se va a acabar el mundo. Y nada de eso pasa. Hermanos, definitivamente Dios es misericordioso con uno. Y Dios nos guarda. Aquí Pablo está llamando a la confianza. A que ese temor repentino, como lo expresan los salmos, esas saetas que vuelan de noche, ese terror nocturno, no haga nido en nuestra vida. No tenga miedo, no tenga temor. Si usted ha instruido a sus hijos en los caminos del Señor, nunca se apartarán. Dios los guardará y sea ejemplo para ellos. No tenga miedo que Dios va a responder, Él sí responde las peticiones. Y muchos nos fatigamos y nos cansamos. Y muchas veces tenemos expectativas muy altas con la empresa, con el cónyuge, con la iglesia, con los hijos. Y cuando uno no ve cumplida esa expectativa, se frustra, se angustia. Y el texto de hoy es: no se preocupen por nada. Más bien, oren por todo. Si esta mañana tienes peticiones por las cuales orar, te invito a que te prepares como guerrero de oración. Muchas mujeres tal vez se casaron con ese hombre creyente y pensaron que él sería el siervo del Dios Altísimo, totalmente metido y de lleno en los asuntos de la iglesia, pero a la vez excelente trabajador con un gran sueldo, algunas lo piensan hasta multimillonario, con doctorado, postdoctorado, deportista, que va todos los días al gimnasio, entregado a la familia. Y yo le pregunto, hermana, ¿y con qué tiempo ese hombre va a atenderla a usted y a sus hijos? Está metido en todo eso. Muchas veces se hacen esperanzas ilusorias. Sí, habrá algunos que pueden hacer eso y mucho más y atender perfecto a su familia. Pero a lo que me refiero es que muchas veces nos hacemos expectativas más altas de lo que realmente somos. ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Vienes buscando solo compañía? ¿Vienes buscando ponche? Está bien encontrar la comunidad que alaba a Dios. Está bien encontrar amigos y hermanos que afirmen nuestra fe. Pero si tú no vienes a buscar a Dios aquí y en tu casa y donde estés, creo que estás perdiendo el tiempo. Estás siendo un mero activista con sobrenombre evangélico o con sobrenombre cristiano. De nada sirve estar en este lugar si no vamos a estar en intimidad con Dios. Si usted viene aquí y no viene a tener intimidad con Dios,
a compartir también con los demás, está perdiendo su tiempo. Mejor arrepiéntase. No le voy a decir mejor váyase para el mundo, no. Mejor arrepiéntase para que disfrute la presencia de Dios. Ay, hermanos. La semana pasada, con esto voy a terminar, les hablé de 3 enemigos. El mundo, Satanás y la carne, que fue un martes. Son 3 enemigos que tenemos. La carne no quiere orar. La carne tiene ganas de descansar. La carne siempre va a tirar para la pereza. Haga la prueba. Pruebe entre orar y que lo inviten a salir. A ver cuál querrá más. Pruebe entre orar, que esté orando ahí y que suene el teléfono. Muchos atienden la llamada telefónica, paran de orar. Tan, Señor, te doy gracias. Nunca quisiera salir de este momento. Y suena el teléfono. ¿Aló? De una salen del momento. Yo no sé cómo se sentiría usted, ya lo he dicho otras veces, si está hablando con alguien, están hablando bien chévere, y de repente esa persona, cuando usted le va a contar lo más fundamental, le va a comentar algo que tiene guardado por años a esa persona, y de repente esa persona le dice, ay, espérate un momentico, ya vengo, y se queda hablando con otra persona y riendo si se pasa el tiempo y lo deja usted ahí tirado. ¿Cómo se siente si estuvo a punto de contarle todo? ¿No se siente mal? Si usted no se siente mal, vea, hay algún problema. No. Así Dios queda cuando nosotros estamos en plena oración y por llamadas o a la mente se nos viene, y ahora que está orando, sí, Señor, gracias, porque me encanta disfrutar, tú eres mi pan, tú eres mi comida, y enseguida, ay Señor, y el almuerzo, verdad, tengo que comprar esto, ¿será que le hago sopa o le hago lo otro? Y en serio, por un momento, como por un minuto más, se desconecta totalmente pensando en lo que voy a comprar. ¿Le ha pasado? La carne es uno de los enemigos. El mundo también. Satanás con su astucia. No voy a mencionar esos 2, porque uno de los más terribles que tenemos es la carne. Sus pasiones y deseos. A manera de conclusión, quiero decirles esto. Es probable que en medio de la oración usted también tenga angustia. Que muchas veces esté orando y sienta aflicción. La invitación es que en medio de la situación, en medio de lo que siente, vaya depositando toda la carga y la esperanza en Jesús. Derrame su corazón. Derrame su corazón. Y no se trata de palabras bonitas. Se trata de palabras de verdad. Palabras que expresen lo que realmente está sintiendo. Así sea algo terrible. Así no tenga ganas de orar, hable, Señor, hoy no tengo ganas de orar. Señor, hoy, ¿sabe qué, Señor? Yo quisiera irme para playa y que me atiendan y quedarme en la arena. Y ojalá que nadie me moleste y la playa sola. Si quiere decírselo, dígaselo. Pero también el texto nos invita a tener cuidado. La oración no es una lámpara mágica que se frota y usted no es Aladino para flotarla. Así que no se usa para solucionar problemas de emergencia. Esto no se trata de ver a Dios como el carro de bombero que se llama cada vez que hay un incendio. No.
usted puede orar antes que ocurran los incendios y para que no ocurran. Ojalá que todo el que fuera a tener problemas como consejerías con respecto a diferentes pecados, como el adulterio, como la ira, como la violencia intrafamiliar, no fueran a la consejería después que han cometido tal pecado, sino que fueran antes. Sería precioso prevenir. Cuando sientan el momento, si es adulterio, por ejemplo, que ya no siente toda la confianza en su esposa y eso, es un buen momento para pedirle a Dios: Señor, ¿qué hago? Para ir a consejería. Es un buen momento. Antes de, cuando note que ya no resiste, que por todo es irritable, creo que es un buen momento para evitar explotar delante de otro. Es mejor ir a consejería o a los brazos del Señor. Señor, aquí estoy. No resisto cuando me dicen algo porque me dan ganas de gritarle o de responder con 3 piedras en la mano. Otro llamado es a entender que la oración no es el último recurso, la última línea de defensa. Que cuando yo hice todo lo que podía hacer y no pude, entonces voy a orar. No, la oración es la primera línea de defensa y la más poderosa, que nunca se cae, nunca se destruye. Así que te invito a que ores. Pero también la oración es un diálogo, y es un diálogo precioso. A Jesús le preguntaron: enséñanos a orar. No le preguntaron: Señor, enséñame toda la teología acerca de la oración, ¿no? Enséñanos a orar. Le digo: bien, entonces mírenme cómo oro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Jesús enseñó a orar orando. Y es algo que vamos a practicar esta mañana. La oración implica confianza en que Dios hará su soberanía y su voluntad. Así que no pretendamos que haciendo lo malo Dios va a responder por esa mala petición. No. La oración implica confianza, que Dios hará su soberanía y su voluntad, pero no implica el descaro de pensar que Dios va a responder: ay, Señor, como hay algunos descarados que escuché una vez: Señor, permite que ella se separe para que ella sea la esposa. Por favor, eso es ser sinvergüenza. Dios anhela escuchar tu voz. Si hay algo, a manera de conclusión, que quiero que te quede es: Dios anhela escuchar tu voz. En el Salmo 42, el salmista dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, como él tiene anhelos de tomar agua, así clama mi alma por ti, oh Dios. Así clama el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. ¿Tienes sed de Dios? Ora, acércate a él en oración. Y en el nombre de Jesús serán respondidas las peticiones. Con el sí, con el no o con el espera, pero van a ser respondidas. ¿Cuándo vendré?, dice el salmista, y me presentaré a Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Esta es la versión del Antiguo Testamento del texto que leímos hoy. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego, con súplicas y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Te adoramos, Rey.